Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecerles la amabilidad de que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir pues el contenido de este y cada uno de nuestros programas. Pues, acompañado del doctor Nelson Balcázar y el hermano Javier, hoy la lluvia parece que no dejó salir. La de Villadiego. Sí, Guillermo, sí, pero un abrazo de igual manera a nuestro hermano Flavio Gutiérrez. Pronta recuperación, hermano, y nos comunicaremos más adelante porque hemos estado medio complejo en estos días. así mismo es. Guillermo, buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores. Gracias por permitirnos a todo el Señor Dios Todopoderoso que en el día de hoy pudimos salir y llegar aquí a tratar de llevar las últimas informaciones, a tratar de decirle al país cómo anda la situación de la tormenta del ciclón Franklin y cómo andan las inundaciones en la ciudad capital y en otras provincias del interior. Guillermo. Así es, nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace unos minutos el boletín del COE, del Centro de Emergencia, informando de la cantidad de provincias que hay en alerta roja y de igual forma en alerta amarilla. Tenemos 25 provincias en alerta roja y 7 provincias en alerta amarilla. Las de alerta amarilla son las provincias mayormente de la línea noroeste, Santiago, la provincia Hermanas Mirabal, entiéndase Santiago Rodríguez, Dajabón, Mao, Santiago, Hermanas Mirabal y Dajabón de igual forma también. Montecristi. Esas son las provincias que están en alerta amarilla. Vamos a ver si el señor director nos puede ayudar con el mapa para graficarlo y que nuestros amigos televidentes puedan ver cómo anda la geografía nacional en cuanto a los niveles de alerta con relación a la tormenta Franklin, que aunque ha disminuido su intensidad, pero se prevé que mañana vaya entrando al territorio nacional, que ya están en la costa sur, suroeste, y ya se están sintiendo aquí desde hoy temprano, se han estado sintiendo desde esta madrugada los aguaceros, bueno, desde anoche, doctor, pero hoy de manera esporádica acá en el Distrito Nacional se han estado sintiendo ya los repentinos aguaceros y esperamos que no hayan casos que lamentar. Las autoridades están alerta, tomando las previsiones del lugar, sacando en algunas provincias de los lugares vulnerables algunas personas, como en el caso de Atomayor, y de igual forma las brigadas de obras públicas, del ayuntamiento, y todos los organismos del Estado están trabajando a los fines de que, como dijo el general Juan Manuel Méndez, que si hay alguna víctima fatal, que esperamos que no lo haya, es por negligencia o por alguna, diríamos, falta de conciencia de algún ciudadano que viole lo que son las reglas establecidas por las autoridades. Bueno, ya prácticamente hay una primera víctima, todavía no se ha certificado, pero un señor, un joven, que se tiró en la Cañada de Guajimía. En la Cañada de Guajimía, que está ahí en Herrera. Correcto. Las autoridades están tratando de localizarlo, pero ese, como dijo el general Méndez García, ese se tiró al agua. No sabemos con la intención que haya sido. Pero con respecto a lo que usted dice de que la tormenta o el ciclón, porque usted sabe que todos son ciclones, lo que pasa es que dependiendo de la magnitud se le puede llamar tormenta, se le puede llamar ciclón tropical y una serie de factores. Cuando usted habla de que ha disminuido la intensidad, según yo escuchaba hoy a la ingeniera Gloria Ceballos, directora del COE,
del COE, no, de UNAME, donde ella decía que en la medida que este tipo de tormenta disminuye su intensidad de fuerza, de crecimiento, en esa misma medida, Guillermo, se van convirtiendo en más peligrosos, porque entonces se convierte en una forma estacionaria. Y esa forma estacionaria lo que hace es que empieza a caer el agua en los mismos lugares. Sí. Entonces, eso provoca lo que provocaron los fatídicos aguaceros del mes de noviembre, que en 3 horas la cantidad de agua no está preparado, los alcantarillados, ni en Dominicana, ni prácticamente en ningún país del mundo, para que puedan desaguar esa cantidad de agua. Así que no me gusta mucho cuando se paran, cuando disminuye su intensidad. Sí, los vientos que disminuyeron su intensidad, y es como bien usted dice, la cantidad entonces de agua que se prevé que pueda caer sobre el territorio nacional es muy significativa, y eso puede provocar inundaciones y situaciones lamentables en lugares vulnerables. Así es. Entonces, ella, según las últimas informaciones que estábamos escuchando, ella decía en uno de sus últimos boletines que a partir de mañana, ya de una forma sistemática, en la ciudad de Santo Domingo, va a empezar, aunque está lloviendo mucho en toda la parte del Distrito Nacional, pero ella dice que a partir de mañana, en la mañana, empiezan entonces, Guillermo, a caer más constante el agua y podrá provocar por la línea que lleva el ciclón Franklin, podrá provocar más inundaciones, no solo en la capital, sino en esas 25 provincias que han sido declaradas en alerta roja. Así es. Lo que nosotros siempre reiteramos acá, el llamado que le hacemos a las personas, a la población en sentido general, a los fines de que pueda tomar las previsiones del lugar, aquellos que viven en lugares vulnerables y aquellos también que no viven en lugares vulnerables, que contribuyan a que no a acatar las reglas y las normas que han establecido las autoridades. Yo ayer decía, doctor, que me daba mucha pena ver cómo ciudadanos de manera, diríamos, de una forma que es poco explicativa, cómo lanzaban fundas de basura en los contenes a los fines de que el agua pudiera arrastrarla, pero no mirando, en época como claro, esta, no mirando las consecuencias que esto puede conllevar, de tapar las alcantarillas, de provocar inundaciones, y ya usted puede imaginarse las situaciones que se pueden vivir cuando en esos lugares vulnerables los alcantarillados, el sistema cloacal está tapado y que el agua no fluye y se acumula con esta cantidad de agua que ha caído y va a seguir cayendo sobre el territorio nacional. Mira, Guillermo, cuando pasan estas cosas, uno se pone a ver que los alcaldes, los síndicos, empiezan a limpiar los invernaderos, a podar los árboles, a una serie de cosas. Y yo soy de los que me hago la pregunta, ¿no está llamado a que las autoridades edilicias, las autoridades de la ciudad, no tengan que esperar estos tiempos de tormentas, de huracanes, de ciclones, no tengan que esperar esos momentos donde va a venir una gran cantidad de agua para limpiar los invernales? Hay que esperar esos momentos para podar las matas, hay que esperar esos momentos para organizar el sistema de recogida de basura. Entonces, eso está muy mal. Yo considero que los ayuntamientos, y digo esto porque hoy yo he escuchado muchos alcaldes en diferentes lugares del país diciendo que tienen la brigada en la calle, que están limpiando los contenes, que están limpiando los invernaderos, que están recogiendo, podando los árboles. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué hay que esperar este momento? Precisamente en un día donde llega esta situación, donde llega este ciclón, donde llega este torrencial de agua que va a caer. Porque cuando usted poda los árboles, usted lo poda, pero siempre quedan muchas hojitas y eso va formando lo que llama un bolo que va contribuyendo, Guillermo, a que puedan taparse los alcantarillados, a que puedan taparse
los contenes, a que puedan taparse. Entonces, que a veces en la calle hay unos pequeños badenes que son los que comunican un lado de la calle con el otro lado cuando son de manera un poco inclinada para que el agua se pueda ir. Entonces, si esas ramas que se cortan no son recogidas a tiempo y se la va llevando el agua, entonces eso al final, eso va creando un tapón que va a ocasionar, Guillermo, desgraciadamente, esos charcos de agua que originan el que se queden muchos vehículos en la calle de la capital y de todo el país, Guillermo. Así es, ya se van a estar sintiendo acá en el territorio nacional a partir de las 8 de la mañana y se espera que en algunos lugares puedan caer hasta 400 milímetros de lluvia, en otros 200 a 300 milímetros es mucho de lluvia. Decir, Guillermo. Cuando se habla de 400 milímetros de lluvia, es mucho decir. Fíjense que aquellas grandes inundaciones del mes de noviembre que acabaron con dañaron muchísimos vehículos que estaban estacionados en parqueos subterráneos. Esa vez, Guillermo, ¿usted sabe a cuánto llegó la cantidad de milímetros de agua? Aproximadamente solo a 250. La diferencia es que fueron 250 mililitros de agua. Milímetros de agua en 3 horas. O bien, que fue una cantidad que no le daba tiempo a que fueran llevados por los alcantarillados. En este caso, aunque sean más milímetros de agua, aunque sean más, Guillermo, pues se va a ver menos congestionada la calle, porque van a ser más, pero en mucho mayor tiempo. Así es, de manera que reiteramos tomar las medidas. ¿Cómo está eso ya? Sí, tomar las medidas del lugar. Aquellas personas, ya las autoridades, como decíamos al inicio del comentario, han empezado a evacuar a todas aquellas personas que se encuentran en esos lugares que pueden representar peligro para su vida, están tomando las medidas del lugar. Vamos a contribuir todos y pedirle al Dios Todopoderoso que nos acompañe y que no hayan situaciones que lamentar desde el punto de vista de los efectos de la tormenta y de igual manera de las medidas que nosotros como seres humanos podamos tomar. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, doctor, y de inmediato vamos a regresar con más de nuestro contenido en el día de hoy. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos. Doctor, amigos televidentes, el Aeropuerto Internacional de las Américas ha anunciado el cierre de sus operaciones hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles, a partir de esta noche, a los fines de poder tomar las medidas del lugar, porque ahí vimos también unas inundaciones muy fuertes en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en la pista. Ahí andaban navegando el personal y los aviones también, ¿no? Los aviones acuáticos, podríamos decir. Mire, entonces que ahora que usted habla de eso, yo estaba leyendo un informe técnico de alguien que decía que exhortaba a los dueños de jipetas, más que nada a los dueños de jipetas, que muchas veces ven un charquito de agua. Lo traigo a colación ahora que usted habla de los aviones que andaban navegando ahí, que a veces usted ve un charquito de agua, una aglomeración de agua, ¿verdad? Entonces, como usted anda en un vehículo grande, alto, vamos a decir, no hay alto, problema, que no le llega quizás hasta la goma, usted empieza a pasar ese nivel de agua. Entonces, cuando la jipeta, o el vehículo que sea, pero él se refería a la jipeta porque es el vehículo que más confianza le da a la persona. Cuando cae en un hoyo pequeño o en lo que sea, y la goma se queda flotando como en el aire, eso da muchas veces lugar a que por eso es que se ve que muchas jipetas son arrastradas por afluentes, por pequeños ríos, que muchas veces los dueños arriesgan su vida pensando que porque es un vehículo pesado van a poder pasar. Y es porque en ese momento las llantas se quedan, vamos a decir, como en el aire, se quedan como si fuera patinando, entonces ahí el río o la fuerza que lleve el arroyuelo o la fuerza que lleve la calle
pues la puede arrastrar. Y eso también pues puede contribuir con la pérdida de vida humana. Hay también un llamado, Guillermo, y en esto ellos tienen razón. Y yo estaba oyendo las declaraciones de personas que viven en aquel río que en San Juan de la Maguana, no sé si usted se acuerda, que fue arrastrado, que murieron muchísimas personas hace un tiempo, Guillermo. Decía esas señoras que aunque por más seguridad que le dé la defensa civil, por más seguridad que le dé el COE, de que ellos abandonen esa zona en que ellos viven, en que ellos volvieron a construir, ahora no recuerdo cómo se llama esa parte de San Juan de la Maguana, ellos no abandonan su casa porque el Estado, Guillermo, no le garantiza el cuidado de sus bienes, de los pocos inmuebles que ellos puedan tener, su nevera, sus camitas, su mueble de sentarse, su mecedorita, sus juegos de comedor. Entonces ellos esperan hasta el último momento, Guillermo, para abandonar esos lugares. Y muchas veces, pues la crecida del río, pues lo toma desprevenido, lo toma durmiendo, pero hay que saber lo que significan para esas humildes personas la pérdida por robo de los pocos que tienen. Esa parte de San Juan de la Maguana, no sé si te recuerda, me gustaría el nombre de ese río. Mesopotamia. La Mesopotamia. La estaban en una entrevista y ellas decían, no nos podemos ir de aquí, porque el Estado no le garantiza el mandar militares suficientes para que le cuide sus pocos bienes que tienen. Entonces el Estado ahí debe contribuir, porque eso hay que reconocerlo, Guillermo. Su neverita, sus mueblecitos, su comedorcito y su camita. Entonces vienen los pillos y se aprovechan y se los roban. Entonces ellos se acuestan porque el río no ha crecido y viene el agua de la montaña y arrasa con todo. Así que las autoridades también deben preocuparse por eso. Pero de igual forma los ciudadanos también debemos de pensar en que lo material es material. Ahora, lo humano, y se recupera, lo humano no. Y si se toman las medidas del lugar con tiempo, pues... El infeliz no piensa eso. El infeliz lo que piensa es que una neverita que compró para pagarle 24 meses, que es un jueguito comedor, que es un jueguito de aposento. Sí, pero hay que educar a ese tipo de personas, hay que orientarla. Pero el Estado debe estar en la obligatoriedad. Claro que sí. De asegurarle su bienes. Claro y si usted manda una brigada del ejército, aquí hay casi 100,000 militares, usted manda una brigada a lo que dejen su casa, a los tigres que van sacando una camita, le dicen, esa camita de donde usted vino, y lo agarran y le dan 3 macanazos y le quitan la camita y lo llevan preso. Entonces la gente abandona la fase, Guillermo. Pero mire, es muy duro abandonarlo de uno a la suerte y que vengan los ladrones a robárselo y el Estado después no se lo pueda dar. Así es. De igual forma, doctor, acá la ONSA, el Servicio de Transporte de los Autobuses del Estado, ha anunciado que el mismo se mantendrá hasta las 8 de la noche. De manera que para que los ciudadanos que utilizan este medio de transporte tengan el conocimiento suficiente. Pero la ciudad capital ha mermado la circulación de vehículos a partir de esta tarde, de las 4 de la tarde, disminuyó considerablemente, porque como el decreto presidencial establece que el horario a partir del mediodía pues ya es no laborable hasta el jueves, en el horario normal, pues ya las personas se han ido guarneciendo en sus hogares. Y al momento de nosotros venir acá también al canal, había poca circulación de vehículos acá en la ciudad capital. Y una recomendación más, Guillermo, aunque los túneles de Santo Domingo tienen un buen fluido del agua, o bien el alcantarillado fluye en el agua, pero no está de más que en momentos como este las personas no circulen, ya que inclusive el tránsito les permite poder circular fácilmente. No deben circular por los túneles, porque en cualquier momento se pudieran encontrar, desgraciadamente, con un flujo de agua. Con una acumulación de agua. Una acumulación de agua que y que no le dé situaciones tiempo, que lamentar. porque regularmente que va por los túneles va a cierta velocidad. Como ha pasado, por ejemplo, ahí en el túnel de acá de la John F. Kennedy con Máximo Gómez, pasó una situación
lamentable una vez. Y de igual forma en el de la Tunti Cáceres también, casi con quinto centenario, ahí también pasó otra situación similar con una familia. No, esa fue en la 27 con Duarte, cuando vienen bajando ahí. En el de ahí de la Tunti Cáceres de igual forma también, al llegar a Villajuana. Inclusive ese fue, ahí falleció la mamá, uno de los hijos y otro de los niños quedó con problemas. Bueno, el padre, no recuerdo ahora el nombre, pero era profesor universitario. Sí. Entonces son situaciones, reiteramos, como bien usted dice, que hay que tomar las previsiones del lugar. Es más, debieran cerrarse los túneles en momentos como otro orden también, los peajes fueron también abiertos a partir del mediodía hasta el miércoles a las 6 de la mañana, a los fines también de darle la oportunidad al personal que trabaja allí que pueda también estar en sus hogares tomando las medidas previsorias del lugar. Mire, en Santiago, en La Vega, también pues le hacemos la misma exhortación, porque, ejemplo, en La Vega hay lo que se llama RITO, que ya no existe prácticamente, porque en el gobierno de Danilo Medina le hicieron como si fuera un canal cerrado, Guillermo, pero cuando pasan situaciones como esta, es bueno que los que viven en esos alrededores entiendan que entonces la boca de este canal no es lo suficiente para que toda el agua pueda penetrar por el canal e irse al desaguadero, sino que muchas veces se ha visto en otras circunstancias que se han desplazado hacia la izquierda y a la derecha y han inundado. Y hay mucha gente que como ve el canal, lo ve cerrado, Guillermo, se hizo una avenida por encima de lo que era el famoso rito en La Vega, pues consideran que ya esos casos no se dan y se siguen dando, porque si la cantidad de agua no encuentra por dónde entrar, es como cuando usted coge una botella. Si usted le abre una vamos a decir, una ponchera llena de agua a esa botella, el agua se va a desparramar. Eso pasa ahí. Así que le exhortamos desde aquí que tengan el cuidado necesario y no dormirse pensando que esa situación no se puede volver a dar. Así es. Y el Centro de Emergencia, el COE, paralizó lo que se venía desarrollando, un evento, doctor, que se venía desarrollando en las instalaciones del Palacio de los Deportes, en lo que tiene que ver con la Copa Final FIC Norseca, que desde el pasado domingo se venía realizando en el pabellón de voleibol. El director del COE, Juan Manuel Méndez, anunció que eso no procedía debido a que el Estado Dominicano había emitido, el presidente de la República había emitido un decreto paralizando todas las actividades a partir de hoy al mediodía. Que no entiendo por qué los dirigentes deportivos mantenían ese llamado y no habían suspendido esa actividad cuando, como bien lo dijo el general Méndez, hay un decreto presidencial que paraliza las actividades, tiendas, y debemos de acogernos al mismo por la situación que ya es de conocimiento público. Pero yo opino, Guillermo, que las autoridades deportivas, que son quienes manejan el Palacio de los Deportes y el pabellón de voleibol y todo lo que tiene que ver con los asuntos deportivos del Estado, no debió inclusive tener que haber intervenido, que fue muy bien hecho por el general Juan Antonio Méndez García. Las autoridades de deporte no debieron haber permitido que inclusive se abriera ese local para ningún tipo de actividad. No solamente por el decreto, Guillermo, sino que son decisiones que debe tomar cualquier autoridad en bien de preservar la salud y el estado del pueblo dominicano. Así es. En otro orden, doctor, tenemos, vamos a externarle, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y cuando regresemos continuaremos con nuestro contenido. Adelante, señor director. Muy
Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, antes de ir a la pausa, decíamos, o íbamos a decir, del deceso de la hija de Trujillo, la madre del político Ramfis Trujillo Domínguez, que falleció en el día de hoy. Se dio a conocer el deceso de esta señora en el sentido, como consecuencia de un accidente cerebral. Y esta falleció en la ciudad de Miami, donde residía con su familia. Angelita, como se le conocía, Angelita Trujillo, su nombre de pila era María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús Trujillo Martínez. Ese era su nombre de pila, hija de doña María Martínez y el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Desde muy joven, Angelita, pues, se decía que era la hija privilegiada de este. Y nos dice la historia que en 1953 fue, con apenas unos 14 años, fue enviada a la coronación de la reina Isabel II al Reino Unido. Para 1955, ella, pues, en la celebración de lo que fue la Feria de la Paz y la Fraternidad del Mundo Libre, como le denominó Trujillo, a esa actividad que desarrolló en 1955, donde se inauguraron todas esas instalaciones, la mayoría de las que vemos acá en el Distrito Nacional, específicamente en la feria, pues ella fue la reina de esa actividad a la edad de 16 años. Y en honor a ella se le colocó a la clínica, a lo que se le llamó en ese momento la clínica infantil Angelita, en su nombre, en honor a su nombre, Así se lo conoce. que hoy es el Hospital de Niños, como se le conoce, Robert Rick Cabral, y muchas personas todavía le llaman la Angelita. El Angelita. Correcto, todavía ese nombre ha quedado. Angelita nació en el mes de junio de 1939 y falleció a la edad de 84 años de edad, como decíamos, en la ciudad de Miami, junto a sus familiares. De manera que creo que era la única ya hija sobreviviente que le quedaba, sí, que quedaba de los hijos de Trujillo, porque recordamos algunos de ellos, fueron en muertes violentas. En el caso de Radamés murió en una situación un poco compleja, según las informaciones, como consecuencia de esos enfrentamientos entre el cartel de Cali y Medellín en Colombia, donde se le acusaba a este de ser parte y de ser el director operativo para la región del cartel de Cali. Y se comenta que en una de esas, que él se infiltró, o la DEA lo infiltró ahí posteriormente, y determinaron los miembros de este cartel de narcotráfico en Colombia, en Cali específicamente, que este era un informante se había convertido en un sapo, como ellos le llaman, un informante de la OEA. Y lo invitaron a una cena, a él, y este invitó a un amigo y a su esposa, y los tres fueron ejecutados por estos carteles del narcotráfico. Sí, la verdad que los carteles no perdonan a los sapos, como ellos le llaman. Así es. Pero en el caso de Angelita, doctor, disculpe, a esta se le había conocido como escritora, mayormente se había dedicado a la escritura en los últimos tiempos. Había tenido algunas situaciones cuando venía aquí, me recuerdo en los gobiernos de Balaguer, rechazo por personas contrarias al régimen, que todavía guardan ese sentimiento en contra de los trujillistas. Y yo recuerdo, en el caso de ella y de otro de sus hermanos también, cuando lograban entrar acá, había cierto escándalo en los medios de comunicación. Lo que pasa, Guillermo, que la política es algo que uno, a veces, yo quiero entenderla. Bien, ella era hija del tirano, pero ella no era una tirana. Ramfis es nieto del tirano, pero Ramfis no es un tirano. Ramfis Domínguez. Ramfis Domínguez. Domínguez Trujillo. Sí, Domínguez Trujillo. Si me refiero al nieto. Porque el otro se Camaño, dio. Sí, el otro era malito. Pero Camaño
era hijo de Fausto Camaño. Pero entonces a Camaño le perdonan eso. Pues, no es que yo estoy diciendo que lo que le perdone a Camaño no sea malo, pero a Camaño le perdonan que era hijo de Fausto Camaño. Y hay que saber lo que era Fausto Camaño. No, el papel que jugó Exacto. Francisco Alberto, eso es lo que bueno, ese es el peso que tiene. Bueno, pero no se sabe todavía si Ramfi puede jugarlo. Y no lo conozco ni lo he visto nunca. Pero vamos a ser honestos con nuestras ideas. Entonces, Fernández Domínguez, ¿de quién era hijo? ¿Tú me entiendes? Es una gente que yo respeto mucho, una familia que yo respeto mucho de La Vega. Pero entonces, vamos a ser honestos con nuestra forma de ver las cosas. Los nietos, los hijos, no son responsables de lo que los padres hayan hecho. Plenamente de acuerdo, doctor. Cada quien es responsable de sus sus hechos. actos. Por eso le decía que en el caso de Ramfis, el hermano de Angelita, ese sí tiene muchas imputaciones que se le podían No, porque endilgar. ese mató muchos enemigos y fue quien asesinó a gran parte de los que mataron a su papá. Perfecto. Pero el sobrino y nieto no tienen nada que ver. Bien, si hay una ley que dice que esa familia no puede hacer política, esa ley debe ser reformada. Ese muchacho lo que hay que hacer es rechazarlo con los votos cuando se presente, si es que puede presentarse. No, porque ya eso porque la ley eso no se ha dicho permite. que es inconstitucional, esa ley, que ya choca con la actual constitución. En el caso del rechazo de él, es porque es constitucional el asunto de la doble nacionalidad. Sí. Eso sí. Pero los otros días también, cuando se mencionó la hermana, que esto lo sé yo de fuente segura, porque esto lo viví yo, que fue una de las más destacadas mujeres que ha existido en Puerto Rico como fiscal, procuradora fiscal, la hermana de Ramfi, hija de Angelita. Los otros días también, que es nieta del tirano, que esto que no merece. No, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Entonces, y eso no fue puede nuestro ser. amigo, el diputado Ramón Ceballos, que sometió eso. Y Ramón no había diputado por el partido Bueno, ustedes oficialista. lo tuvieron aquí, yo lamenté sí, no y estar. él me decía, y no decía que él no tenía conocimiento de que era nieta de Trujillo, pero yo le dije, diputado, que eso no tiene que ver, que usted que sea nieta, porque cada quien es responsable de sus actos. Y si ella se ha destacado y tiene una labor destacada en el extranjero o en cualquier escenario, no importa que sea hija de ella quien no sea. conoció a su abuelo. Y aunque lo conociera. Pero que ni doctor. siquiera lo conoció, porque es una mujer relativamente joven. Yo te digo, porque cuando yo estaba en Puerto Rico, ella era fiscal allá. Y era una mujer de buen decir con los Y aún lo americanos. conociera, doctor. No hay, pero a ella. Los sí. hechos que a ella hay que imputarse son los de ella propiamente, y así lo establece la propia Constitución. Está bien, estamos hablando de Angelita, pero que yo quise decir eso, porque yo siempre he dicho que por qué mañana van a juzgar a un nieto mío de la cosa mala o buena que yo haya hecho. Eso es así. Puede compararse, puede decirse, caray, mira qué malo salió este muchacho y el papá tan bueno. O mira qué bueno salió este muchacho y el papá lo que era. Entonces, yo creo que este país debe avanzar en esas cosas. Eso es correcto, doctor. Bueno, en otro orden, tenemos, doctor, que suben a 33 ya las personas fallecidas como consecuencia de la explosión en San Cristóbal la pasada semana. Y es una situación todavía lamentable, y que hay personas que no han podido identificar a sus familiares. Las autoridades están trabajando en ese tenor y han anunciado que hay cadáveres que se tomarán su tiempo por el nivel de descomposición de los mismos, porque los tejidos, ahí solamente se han encontrado los huesos de algunas personas, y para determinar los vínculos familiares hay que hacer estudios ya muy profundos en ese sentido a nivel de la ciencia para dar con la identidad de los mismos. 33, reitero, los fallecidos ya de manera oficial, aparte de las personas que hay unos 20 y tantos desaparecidos y unos aproximadamente 50 personas internas con diferentes lesiones. Y se dio el caso, Guillermo, en ese caso, valga la redundancia que usted menciona de San Cristóbal, que una familia ya tenía preparado un fallecido, ya en el ataúd y todo, para enterrarlo como si fuera el familiar.
Entonces, rápidamente llegó un amigo diciéndole, no, aguante, que el familiar de ustedes, claro, apareció muerto, pero ya identificado con la cédula que le encontraron. De tantas personas que hay, como usted dice, irreconocible totalmente. Y hablando de eso, yo estuve leyendo que hay 2 personas que están siendo investigadas, Guillermo, con respecto a estos hechos. Y sería lamentable que aparecieran culpables, porque yo creo que los años que puedan haber en el mundo no darían para el castigo que merecieran. Bueno, es que son situaciones que los organismos de seguridad deben de hacer las investigaciones del lugar a los fines de determinar las causas que provocaron esta explosión. Pero no dentro de esas mismas autoridades, anoche mismo decíamos que no compartimos la idea de hacer declaraciones a priori, como la hizo, por ejemplo, la fiscal a pocos días de haber sucedido el hecho. Ya la fiscal estaba hablando de sanciones y de otras situaciones cuando aún las investigaciones no habían empezado. Se estaba despejando el área en la búsqueda de cadáveres y hay que esperar, reitero, que los organismos facultativos hagan las investigaciones, hagan las evaluaciones y den el diagnóstico de cuál fue la causa de esa situación para entonces evaluar ya a nivel legal si hay alguna, diríamos... ¿Alguien involucrado? Sí, si puede haber algún ilícito penal. Lo que pasa es que hay personas, Guillermo, que no le pueden poner un micrófono delante, porque a veces no encuentran qué decir y dicen todo lo que han oído o todo lo que le ha pasado por sus manos, sin la debida investigación correspondiente, donde se pueda decir este o aquel, de alguna manera, queriendo o no queriendo, ha tenido cierta culpabilidad con los hechos. Y eso puede pasar y pasa comúnmente aquí. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos ya en esta parte final de su programa en 3 puntos. Doctor Balcácer, la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de ver una decisión que habíamos criticado acá en el programa a nivel de decisiones judiciales. Me refiero al caso, al escándalo aquel que se suscitó contra el defensor del pueblo acá en la ciudad capital, específicamente en el Canódromo, cuando fue a hacer un levantamiento amparado en lo que son sus atribuciones constitucionales y orgánicas para hacer el trabajo que la propia ley le manda. Y ahí recordamos a la famosa coronela Isabelita de los Santos, quien estaba dirigiendo el canódromo, con sus subalternos, cómo recibieron a los miembros del ministerio, a los miembros de la Defensoría del Pueblo, al defensor del pueblo, Pablo Ulloa y demás adjuntos, de una manera poco razonable, para no utilizar otro término, y toda la población rechazó esa situación. Fue sometida a la acción de la justicia, sin embargo, el tribunal en primera instancia la descargó. Yo dije que algo andaba mal ahí. Y esto se fue entonces a apelación y la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó esta decisión y mandó a que se haga un nuevo juicio. Y eso es lo correcto, porque ese tribunal para mí no actuó de la manera correcta, conforme a lo que establece la norma. Todo el que vio esas actuaciones de esta señora, indudablemente que tiene que tener alguna culpabilidad y no hay forma de que haya un no al lugar por un tribunal, como fue en el caso del tribunal de primera instancia que conoció de esta acusación. Ahora vamos a ver en un nuevo juicio cuáles serían los ilícitos penales que se le pueden atribuir o que se le pueden endilgar a ella y sus compartes, porque eso no puede quedar impune, eso no puede quedar con un no al lugar, porque ahí
atenuantes, o sea, hay hechos que la vinculan penalmente en sus actuaciones, doctor. Mire, yo había escuchado una persona que tiene que ver con la institución, que aparentemente no se siguieron los protocolos de rigor, que ella actuó mal, pero que aparentemente el señor Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo, prácticamente sus asistentes no manejaron el protocolo de rigor como debía ser. Bien, me decía ese amigo, el coronel inclusive, que ellos llegaron allí, él en su papel de defensor del pueblo, y ella enfrentó la acción en su calidad de comandante del área. Que lo hizo mal, puede ser. Que merezca una sanción, también puede ser. Pero yo siempre he oído a nivel del Estado que cuando una persona va a algún lugar y tiene cierto rango, debe haber una comunicación primero de que va a ir allá, de que quiero entrevistarme con usted. Y aparentemente ahí hubo, yo no conozco a esa señora, como tampoco lo conozco a él. Estoy diciendo lo que me dijo ese amigo. Mire. Aparentemente no hubo una buena comunicación de parte y parte, lo que desencadenó en que ella haya cometido los errores que hoy le tienen que estar El pesando. amigo parece que desconoce lo que establece la norma que rige al defensor del pueblo y la propia Constitución de la República. Para el defensor del público ir a una institución no tiene que anunciarse. La ley no establece ese tipo de protocolos. Él puede ir, como hicieron, se presentaron allí, nosotros somos el defensor del pueblo, vamos a pasar y no tiene que pedir permiso porque tiene legalmente autoridad para hacerlo. O sea que ahí, desde el punto de vista legal, actuaron conforme a lo que establece la propia Constitución de la República y de igual forma el estatuto orgánico que rige a la Defensoría del Pueblo. Es una figura que tiene sus atribuciones bien claras. Pero regularmente lo que se hace es, con un militar de esos niveles, que se le pone una sanción. Es que la actuación de la coronela es reincidente y ese tipo de actuaciones, como ella lo hizo, agredir a una autoridad también, como lo es el caso, como lo es el caso del defensor del pueblo, eso tiene sus sanciones. Mire el caso, por ejemplo, del cubano, que le dio una galleta a un amé, 3 meses en Najayo. Ya eso fue diferente. Entonces eso fue a una autoridad. Entonces esto fue a una autoridad a otra autoridad. Puede ser que la coronela desconocía con quién estaba hablando. Ella lo que es una señora prepotente, arrogante y falta de sentido común, que no tiene la capacidad para dirigirse según las informaciones que tenemos. Señores, hemos llegado a la parte final, doctor. Lamentablemente. Sí, tiempo es el que manda. Sin antes agradecer a ustedes la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares y exhortándole a que tomen las medidas de lugar a los fines de que la tormenta Franklin no haga estragos, no haya casos que lamentar por negligencias. Feliz resto de la noche, hasta mañana. Hasta mañana, si Dios lo permite.